Ya ¿Qué asoma la tal, Miriam? primavera, ya asoma la patita San Jordi y ya está nuestra feria a la vuelta de la esquina. O sea Claro. que, en fin, vamos a ver si empiezan un poquito los brotes verdes que en medio de este panorama tan desolador falta hacen. Hoy, bueno, estamos aquí que nos vamos a dar mucho calorcito gracias a Carlos. Carlos, autor queridísimo de Espasa, Y del club, que... Miriam. ¿Eh? Y del club. Y del club que ha parido este libro y que también tiene una niñita pequeña en su casa a la que ha dado la bienvenida hace nada, una semana, vamos, 2 semanas antes de que naciera el libro. 21 Así días que tiene. me alegra mucho verte con ojeras y con de todo, Carlos. Es buena la pequeña Victoria. Muy buena, muy buena. Además, como es el segundo, la segunda, vaya, como que se lleva mejor, ¿no? Se Sí. sobrelleva mejor, así que muy buena. Bueno, ya Ay. veremos dentro de unos días. Cuando empieza la guerra. Sí, sí, no, pero vamos, seguro. Pues bueno, ya sabéis que Carlos publicamos su primera novela, un episodio nacional, que fue, vamos, una cosa maravillosa, porque nosotras teníamos en Espasa la idea esta de, bueno, de hacer una novela con Galdós y con todo ese mundillo literario de final del siglo XIX. Contactamos con Carlos a ver si le podía apetecer y no es que le apeteciera, es que la tenía ya prácticamente pensada. Entonces fue un trabajo, digamos, a match made in heaven, porque aquello salió, vamos, por sus pasos y fenomenal. Fue una novela estupenda en la que se mezclaba la figura de Galdós con el asesinato famoso también de la calle Fuencarral. Y ahí descubrimos, bueno, pues lo que sospechábamos. Tuvimos ya la confirmación de que Carlos es un gran autor de novela. Carlos es uno de los mejores conocedores y divulgadores en redes sociales de nuestra literatura. Todos sus comentarios, sus artículos en The Objective o en Zenda son increíbles, o sea, da gusto despertarse con un artículo de Carlos, con un comentario, con una cosa chispeante, en fin, siempre está ahí presente y desde luego que ojalá por mucho tiempo, porque pones un poco de sensatez y de luz en lo que a veces parece el gallinero de Twitter, ¿no? Para esta segunda novela, pues bueno, ya después de atreverse con Galdós, que es vamos, uno de los iconos de la literatura española, pues Carlos subió la apuesta y ¿a dónde vas? O sea, después de Galdós, pues ¿dónde puedes ir? Pues a otro de sus fetiches y yo creo que también de la inmensa mayoría del público lector con un mínimo de sensibilidad, que es Federico García Lorca. Una figura que él conoce muy bien y con el que se ha atrevido para convertirlo en un personaje de novela. Además, hilando de una manera, como ya habéis leído la novela, os habréis dado cuenta, hilando de una manera increíble lo que es la narración, digamos, histórica de cosas que sucedieron en realidad, este viaje, por ejemplo, de Lorca a Madrid, sus últimos días en Granada, etcétera, con una trama novelesca y un personaje novelesco que, vamos, casi podemos decir que también había existido y que fue realidad su historia de amistad con Lorca. Se convierte en un libro, pues, en ese aspecto, pues, perfecto en cuanto a la forma y que en el fondo es de una modernidad, de una generosidad y de una actualidad para el lector contemporáneo, especialmente para el lector yo creo que también más joven, porque al poner como protagonista novelesco a un chico que empieza la novela con 14, 15 años, un poco adolescente, pues pienso que muchísimos lectores jóvenes se van a sentir identificados y llevados de la mano para conocer lo que fue aquel ambiente de preguerra civil, aquel ambiente de Granada, etc. Carlos también, en un nuevo bucle malabarismo, no solo se contenta con recrear ese ambiente, sino que recrea también lo que fue la posguerra, durísima, muy negra, y lo hace también de una manera, a través de los ojos de este adolescente, pues también bastante original, ya que la figura contemporánea es la del capitán, la figura histórica es la del capitán Nestares, que también tiene pues muchísimo interés, y toda la reflexión que se hace en el libro sobre víctimas, verdugos, culpables, inocentes, a lo que nos lleva a hacer la guerra, etc., pues francamente, te deja la cabeza
con un buen pasto para una, para una buena temporada, dicho así un poco a la pata la llana. En fin, una novela que está suscitando mucho interés. Desi ya os puedo contar que ha tenido muy buena repercusión, está teniendo muy buena acogida en prensa, y ojalá en esta temporada de ferias y fiestas pues encuentre a sus lectores tanto en el Sant Jordi como llegando ya a la Feria de Madrid, porque lo que tenemos es autor para rato, autor buenísimo, autor con ideas geniales, algunas veces nos ha comentado alguna otra, y realmente no sabríamos por dónde seguir por dónde decidirnos para su siguiente novela. Autor trabajador, que bueno, eso siempre es maravilloso, y luego autor absolutamente encantador. Así que nada, yo ya os dejo para que lo disfrutéis, porque yo me siento muy privilegiada de haber podido disfrutarle en estas dos novelas. Adelante, Pepa. Bueno, pues encantada de volver a verte, Carlos. Lo primero que enhorabuena por la pequeña victoria. Y como decimos, las mamás antiguas o las abuelas decían que se críe con salud, que es lo importante. Como decía Miriam, un autor muy querido por la editorial, pero también por este club, porque ya con tu anterior novela pues nos encantó, nos lo pasamos genial. Sí que es verdad que era más larga y tardamos más. ¿Recuerdas, Miriam, que hablamos de la letra y tal, que nos parecía? Pues esta ha quedado de 10, ha quedado Galdós primero, ahora Lorca. Sí que es verdad que yo, te lo juro, que el Germán yo pensaba que era real, porque he ido a mirar en internet y vi que no era. Sí que al final de la novela dije, lo dices, ¿no? Pero sí que es verdad que parece totalmente real. Bueno, entonces a mí me ha gustado mucho el personaje de Germán, me ha gustado mucho también, bueno, varios personajes, porque son tantos que quizás te van a hablar más todos los demás. Yo lo que sí me gustaría saber... ¿qué has querido transmitir al lector con esta novela? Porque a través del pequeño Germán, bueno, del pequeño, sí, pequeño cuando conocí a Lorca, tú nos adentras en la vida de Lorca. Bueno, antes de nada, permitidme que os dé las gracias en primer lugar a todos los integrantes del club. Ya sabéis que también sois muy, muy queridos por mí, así que ese querer es mutuo. Y luego también quiero darle las gracias a Miriam. Iba a decir que me ha derretido, pero ya me tiene derretido desde hace muchos años, así que llueve sobre mojado. Os quiero mucho yo también. En cuanto, bueno, pues entrando ya un poco de lleno en la novela, bueno, es verdad que todo surge, no es ninguna acción de marketing ni publicitaria ni nada de esto. Todo surge con la llamada a la que hago referencia en la antepágina, en el antetítulo, un poco como agradecimiento a este hombre, que es un buen amigo. No es su nombre real el que aparece, él no quiso dar su nombre real, quiso aparecer con seudónimo, en parte porque la familia Nestares vive aún digamos, con una especie de trauma en torno a la muerte de Lorca, que algunos aceptan, algunos integrantes de la familia aceptan y son con los que yo he hablado en diversas ocasiones, y hay otra parte que no lo acepta. Entonces, en esa tesitura prefirieron mantenerse todos al margen, incluidos no solo mi amigo, sino luego toda la gente con la que hablé. Yo recuerdo que llamé a Miriam cuando me llamó este chico, se llama Jesús realmente. Cuando me llamó Jesús, llamé a Miriam, me dijo, oye, me ha pasado esto y tal, y me dice, tienes que indagar ahí y tal, ¿no? Entonces, rápidamente me puse a hablar con la familia del capitán Nestares, a la sazón bueno, pues el vigilante de la colonia donde Federico fue asesinado, y todos los que tenemos más o menos un conocimiento, aunque sea somero, de la vida de Lorca, sabemos que Nestares pues, es una figura unida a su muerte, ¿no?
Pero lo primero que me llamó la atención fue que él me dijo, conozco, bueno, perdón, el abuelo de mi mujer fue el hombre que mató a Lorca. Y utilizó ese verbo, además en forma perfecta, pasado perfecto, tal cual. Claro, el hombre que mató a Lorca, ¿no? Muchas veces en la prensa me dicen, ¿quién mató a Lorca realmente? Yo siempre digo que es un engranaje. Él realmente no lo mató, formó parte del engranaje. Lo que ocurre es que Federico ha cruzado ya un poco el umbral digamos, de lo puramente humano, se ha convertido en mito, entonces ya su muerte, como todo, va a ser un mito. Entonces, bueno, esto de primeras me llamó la atención, pero claro, ahí me puse a indagar y tal, y no conseguí de primeras encontrarle eso que me has preguntado tú, Pepa, es decir, ¿qué querías expresar yo con esa historia, ¿no? Yo, sí que es verdad que ellos me contaban cosas. Yo notaba que cuando hablaba con ellos a mí me interesaba mucho más el Federico humano que el divino. Es decir, me interesaba más, recuerdo una anécdota perfectamente, que de hecho la reflejé en el libro, cuando iban a su casa de la Acera del Darro, a ver pasar la procesión, el padre o la madre, no recuerdo, sacaban una tabla con embutidos y cuchillos, ¿no? Para que los invitados se cortaran el salchichón y tal, mientras Federico tocaba a lo mejor a Chopin o alguno de estos, ¿no? A mí aquello me explotaba la cabeza, ¿no? Decía, hostia, que Federico es de carne y hueso como nosotros, ¿no? Corta el salchichón como nosotros. Pero no encontraba ese leitmotiv. Pero un día, fíjate, explorando un poco la figura de Lorca, me encontré con un testimonio de su hermana, de la hermana que queda viva, y bueno, que queda viva, no, que quedaba viva cuando hizo el programa, que hará 10 años o así, creo que ha fallecido hace no mucho, y era muy mayor, una anciana ya muy, muy mayor, y comentaba que Federico, bueno, que él daba las clases de piano con un cura de Fuentevaqueros, y que un buen día, enseñándole Chopin, precisamente, Chopin aparece mucho en la novela porque era el compositor favorito de Federico. ¿Me escucháis bien, verdad? Yo estoy aquí, me lanzo y... y entonces la hermana decía que el cura se sobresaltó cuando de pronto Federico un buen día decidió dejar de tocar a Chopin y tocar pues eso, canciones populares de aquí y de allá, y que él no sabe dónde las aprendió, qué tal. Entonces abroncó a Federico era un niño, lo abroncó, incluso le castigó un par de días sin ir a la clase y tal y cual, ¿no? Y muchos años después, no sé si con Federico ya muerto, este mismo párroco le dijo a la hermana, qué pena que yo no explotase más esa labor, digamos, al piano más popular e intentase llevarle a la parte clásica, porque él era un pianista era mejor pianista que mejor poeta. Mejor pianista que poeta, perdón. Y decía además, no sé dónde hubiera podido llegar el legado que nos hubiese dejado el piano Federico. Y entonces yo pensé, pues es que es verdad esto, ¿no? Entonces la novela empezó a tomar forma cuando me di cuenta que lo que yo quería, lo que yo necesitaba transmitir es que el legado de Federico está por encima de cualquier contexto. Cuando entendí eso escuchando al párroco, escuchando a la hermana de Federico hablando del párroco, entendí que había encontrado el verdadero leitmotiv de la novela. Necesitaba plasmar que la muerte de Federico es trágica, es un hecho dramático de la historia de España, pero su legado está por encima de todo eso. Y aquí es donde entra en juego Germán. Es verdad que nos mataron a Federico, pero nos quedaban los germanes, que es verdad que no es un personaje real, como decías, Pepa, pero que en el fondo sí lo es, porque muchos de los que estamos aquí lo llevamos dentro, su legado está ahí, y a la manera de Germán lo llevamos encima, ¿no? Entonces ahí es cuando nace la novela realmente. Y además ya con un episodio nacional me pasó lo mismo. De repente ese día cuadra todo. Ya entendí qué me quería decir el capitán Nestares, ya entendí
qué contextos necesitaba la novela, ya entendí qué ambientes necesitaba retratar, y de pronto la novela es así, en un momento, debajo de la ducha pensando, ¡pum!, de repente todas las piezas encajan. Y entonces, ya digo, luego hay pequeños mensajes que intento mandar, hay otros motores secundarios en la novela, pero el motor principal es ese, cómo reflejar el legado de Federico, en un personaje, en este caso, de ficción. Yo estoy encantada con tu novela, Carlos, porque cuidado que se aprende. Lo que se aprende y lo bien escritos que están, que de verdad yo creo que ni una coma mal puesta, Miriam. Está, está genial. Y yo creo que aprendes de una manera diferente, y yo creo que en este caso tú lo has hecho genial. Bueno, voy a dejar porque somos muchos a preguntar. Si hay tiempo, luego te preguntaré algo más. Óscar. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, lo primero, por la parte familiar, Muchas gracias. por supuesto, y luego por el niño por el segundo niño literario a nivel novelístico, porque, como decía Miriam y corroboraba Pepa, si nos gustó un episodio nacional, esto es maravilloso, porque además es cierto que de un modo u otro todos llevamos a Lorca dentro, a muchos Lorcas, y entonces todos tenemos como un vínculo, cada uno el que tenga, pero particular y peculiar con ese momento concreto, que además, por más que te lo cuenten, por más que fabules, por más que se documente, por más que se siga investigando, siempre será un episodio que conoceremos a medias. Nunca vamos a conocer realmente lo que ocurrió, por desgracia, en aquella malhadada madrugada. La novela es muy, 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 muy emocionante, y luego además, claro, se nota tu oficio, tu cariño por la cultura, porque, como nos ocurría con el primero y decía la Pepa, aprendes porque te transmites, porque despiertas ganas de volver a leer a Lorca, de seguir leyendo, de leer lo que no leíste, de lo que has olvidado. Entonces es fantástico cómo le tratas como personaje literario, pero al tiempo como lo que Lorca es y lo que conlleva. Y a mí me gusta mucho, recordando aquella famosa frase que decían de cuando él entraba en una habitación, no hace ni frío ni calor, hace Federico, que Federico García Lorca obviamente es el centro, está en el título, es el personaje, además todo el mundo sabe a qué Federico te refieres solo con leer el título y con esta magnífica portada, por cierto, pero luego digamos que Lorca hace eso, que sea el tiempo. Lorca sobrevuela, Lorca está sobre todo, aunque él realmente aparece en momentos concretos, todo lo demás es la historia de Germán, de Nestares y de todo lo demás. Entonces me gusta muchísimo ese, digamos, papel de, digámoslo, personaje secundario, pero personaje atmosférico que has dado a Federico. Yo no sé si es un poco, te lo marcó desde el principio, porque al fin y al cabo estabas, como decías, queriendo contar la historia de, te habían dicho, la persona que había matado a Lorca, o también fue el hecho de decir, bueno, como a Lorca la gente, cada uno lo lleva a su modo y a su manera, en el corazón y en la cabeza, yo lo coloco aquí y muevo todas las demás piezas. No sé cómo surgió eso de que Lorca, como digo, sea un personaje tan presente, pero muchas veces ausente. Pues es que, Óscar, lo has definido como a mí me hubiera gustado hacerlo. Yo entendí que Lorca, es verdad que no es un personaje... A mí ya me pasaba con un episodio nacional. Los personajes, digamos, reales, muchas veces te cuesta, a mí me cuesta, me gusta dejarlos en una determinada parcela interior. Es decir, me gusta que lleguen hasta cierto punto de la cotidianidad, pero luego tienen que parar en un momento determinado, ¿no? Sin embargo, con Lorca lo que me ocurrió fue que, si bien comentaba antes que su legado me parece importantísimo, no hablo solo del legado cultural o artístico, ¿no? Sino hablo también de su legado humano. Todo aquel que ha conocido a Lorca, todos aquellos, por todo cuanto he investigado sobre Federico García Lorca, todos aquellos que lo conocieron, hablaban de él como, Alexandre decía, es el don de la presencia humana. O sea, era algo que lo inundaba todo, ¿no? Recuerdo también fíjate, Dámaso Alonso, que era incluso un homófobo reconocido y un tipo que a priori no comulgaría un poco con las ideas de Federico. Hablando de él, recuerdo una entrevista con Soler Serrano que decía, iba con Federico subiendo unas escaleras en un hotel de Sevilla
y Federico iban sudando, muertos de calor, y Federico iba diciendo, así cayó Babilonia, así tal, ¿no? Iba diciendo. Entonces, toda la gente, todo el dueño del hotel, el propio Damaso, toda la gente que estaba allí, lo miraba como el que está mirando a un actor, porque tenía algo de eso también Federico, que está mirando a un actor haciéndose con el público, ¿no? Has citado la frase de Guillén, que es verdad, es que lo dice mucha gente, ¿no? Cuando estaba Lorca en una habitación no hacía ni frío ni calor, hacía Federico, y es verdad. Entonces a mí ese legado también humano me apetecía mucho mostrarlo, porque no puede ser casualidad que vaya a la residencia de estudiantes y en la residencia de estudiantes él sea como el promontorio al que se asoman todos, y aquí meto a Dalí, a Buñuel, a todos. Todos se asoman a él. No puede ser casualidad que en las cartas que le mandan a su madre cuando está en Nueva York, todos están enamorados de Federico García Lorca. No puede ser casualidad que allí donde fuera pusiera el pendón del yo, como decía Ortega, ¿no? Era increíble. Y aparte de todo eso, luego está otro tipo de legado, que es cómo trató su homosexualidad en un momento en el que no, desde luego no era fácil asumir ese papel. Hay gente que dice que no fue todo lo valiente que debería de haber sido, pero yo no estoy de acuerdo, porque en toda su obra se desprende ese drama interior que él tuvo, con una familia que nunca aceptó, cuando digo nunca es nunca, con las 5 letras, nunca aceptó su homosexualidad, aún muerto, con un contexto, el de La Vega, que intento reflejar ahí, con cierto provincianismo que tampoco aceptaba eso. Y sin embargo él, en toda su obra, ya digo, está bueno, pues ese drama interior que él tiene dentro, y en una de las obras que legó a sus amigos, en este caso a Martínez Nadal, cuento la escena en el libro, el público hay una defensa, iba a decir tácita, no, explícita de la homosexualidad. Ese legado, porque a lo mejor en las letras anglosajonas tienen un Wilde, tienen un no sé qué, en las letras castellanas no lo había, ni Rubén Darío, ni Cernuda, nadie lo había hecho con esa universalidad, ¿no? Por tanto, me interesaba también ese legado humano que cala en todos ellos, y es esa presencia la que intenté, o sea, que Lorca estuviera presente en su talante humano también, ¿no? Y al final, a las últimas páginas de la novela, yo cuando lo releí, al enviármelo la editorial, me di cuenta de que en las últimas páginas yo hacía mucho por demostrar esa especie de reconciliación de lo que para mí es o sea, que se ve reflejado en lo que para mí es la más alta ocasión que dio este país, que es el consenso del 78, y creo, esto lo digo en todas las entrevistas porque lo creo de verdad, que Federico hubiera sido un actor principal en ese consenso. Aún siendo asesinado, creo que él hubiera sido un actor principal en ese consenso. Entonces, toda esa faceta humana quería que estuviese presente en todos los personajes, y bueno, por lo que dices, Óscar, creo que se desprende, ¿no? esa intención. Palpita vida cada página. Y algo maravilloso, que al lector de Lorca le devuelves mucho, pero a quien nunca haya leído a Lorca, que a ver los hilos por supuesto, le vas a abrir ganas. Y por otro lado, la novela se entiende perfectamente. No necesitas conocer lo que Lorca escribió, ni lo que Lorca vivió, ni lo que Lorca pasó, para entrar en lo que cuentas como en el buen sentido, artefacto novelístico. Pero luego eso, vas a conseguir de nuevo muchísimos lectores y relectores de Lorca. Por lo tanto, gracias, compañero. Gracias a ti, Óscar. Ya sabéis que a mí me gusta mucho introducir al lector en escenas. Yo digo muchas veces que son escenas históricas, porque, por ejemplo, la escena en la que Federico le entrega el manuscrito a Pepe Bergamín, el manuscrito de Poeta en Nueva York, en julio del 36, o sea, en las últimas, para mí es historia de España. ¿Qué hubiera pasado si por lo que fuera no hubiera ido con el manuscrito allí, ¿no? O, por ejemplo, la lectura del manifiesto en favor del Frente Popular. Bueno, ese tipo de escenas que son, yo diría, históricas o intrahistóricas, me gusta introducir al lector y que sea él mismo el que dirima dónde está la realidad y la ficción. Ese es un juego que a mí me encanta, ya lo visteis en un episodio nacional. Y como tú bien dices, pues no hace falta
ser un gran conocedor de Lorca o de Alberti o de esto o de aquel para que, bueno, para que entres en el juego, ¿no? Y decidas, pues esto será verdad o no, ¿no? Ese juego siempre me ha encantado, debo de conocerlo. Pedro. Uy, no escucho a Pedro. Sí. Ahora. No me podías escuchar porque estaba buscando el botoncito del micro. ¿Qué tal, Yo Pedro? quiero, lo primero de todo, darte la enhorabuena porque me ha sorprendido muchísimo el estilo narrativo. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el de un episodio nacional. Porque aquí mi sorpresa es que está escrito en estilo thriller. 2 páginas, 3 páginas, página y poquito más. O sea, con un ritmo muy, muy interesante, pero ahí se queda el precio de thriller, en lo corto de capítulos, porque está muy bien descritos los personajes. ¿Te costó ese cambio de registro con respecto a la novela anterior o es simplemente maduración como escritor? Yo debo reconocer que siempre me he sentido cómodo en los capítulos cortos. Yo soy un autor, mira, ahora estoy leyendo a Delibes por un tema académico y a Delibes yo lo leo como un santo que vas de vez en cuando a rezarle y siempre me ocurre lo mismo, que lo veo y a lo mejor en un capítulo te mete 3 años y sí, tal, no sé qué y no sé cuánto y han pasado 3 años en un capítulo. Yo no soy capaz, yo tengo esa visión que yo creo que es un poco de mi generación ya más cercana al cine, a las series y tal, de pequeños capítulos que sean como escenitas, me siento cómodo ahí. Es verdad que en un episodio al final no pude hacerlo, eran capítulos más largos por un motivo técnico, digamos, y es que condensaba en una novela muy corta, pero bueno, en una novela en general, un periodo de tiempo más corto del que trato en un episodio nacional, ¿no? A mí me encanta, o sea, perdón, en Yo no maté a Federico. A mí me gusta mucho los saltos en el tiempo. Ir, volver, que haya nostalgia. Por ejemplo, la última escena de esta novela es muy nostálgica. A mí eso es algo que me puede siempre en la literatura, ¿no? Que haya una escena final donde el tipo mire la vista atrás, eche la vista atrás, perdón, y mire y piense, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿No? Es algo que a mí me encanta en la novela. En un episodio nacional tenía mucho sentido el lapso de tiempo, el hecho de ser un par de años, justo el del romance entre Emilia y Galdós, más el tema judicial con todo el tema de Foncarral y demás, eran 2 años. Entonces, no me permitía esos saltitos cortos de aquí ahora, aquí esto, ahora estoy si os fijáis además en los lugares, son muy diversos, ¿no? Ahora estoy en la Gran Vía, en la revista de Bergamín, ahora me voy a la casa del doctor a leer Bernard Alba, ahora, eso a mí me encanta, eso es que es muy, muy peliculero, ¿no? Muy de mi generación, ya digo. Eso en un episodio nacional no podía hacerlo. Pese a todo, en un episodio nacional también recuerdo que hay una escena de alguna manera melancólica con Higinia mirando desde el patíbulo atrás y viendo qué había pasado, ¿no? Pero debo decir que es más un estilo más mío, si se quiere, aunque ser posesivo es un poco feo porque creo que un autor debe adaptarse un poco a las circunstancias, pero sí creo que es un estilo más mío este de capítulos cortos, y más que capítulos cortos, escenas muy concretas donde el lector, perdón, esté junto a los personajes, ¿no? Y para ser honesto contigo, igual que te he dicho lo que me ha encantado, te digo lo que no me ha convencido. Yo he estudiado música, entonces la parte musical que atañe al conocimiento autodidacta de Germán, no me la creo. O sea, no puedo. No puedo. Bueno, eso hablamos Miriam y yo, recuerdo pausadamente durante un tiempo. Yo, bueno, es verdad que es difícil que haya una explosión así de talento, ¿no? Pero los ha habido a lo largo de la historia y sin ir más lejos, bueno, algunos de los que cito yo ahí, Andrés Segovia, por ejemplo, siendo un crío ya era un genio y prácticamente de la nada, ¿no?
Hay algo de pie forzado por la narración, debo decirlo. Necesitábamos que fuera un genio rápido y no que estuviera 10 años en el conservatorio, eso es cierto. Pero bueno, es parte también, ¿no? de la ficción a veces. Pero te digo, te matizo, puedes ser un genio con esto, pero en el solfeo, cuando tienes una determinada edad, eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro de aprender. No, no es una cosa de ya cojo la partitura y empiezo a leer. Uy, me temo que no, ¿eh? Bueno, en la novela le cuesta, ¿eh? Le cuesta mucho el solfeo, le cuesta la parte técnica, le cuesta mucho componer. Lo que tiene Germán es el duende, que es Eso, algo que, sí, eso o naces con él o no lo claro, crees. que nadie sabe muy bien lo que es, pero que es lo único que importa. Eso lo tiene y lo tenía Federico también. Federico, por ejemplo, escribió muy poco, hasta los 18 años, hasta que se va a Madrid. Escribe relativamente poco y de repente llega ya a Madrid y la gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero tú dónde has estado, no? Bueno, de hecho, él fue bastante reticente a publicar su obra. Juan Ramón Jiménez le decía, no lo publiques, no la desgracies. Pero él luego, digamos que sufrió una especie de explosión a lo Germán. No escribió poco, pero cuando se puso a escribir, ¡pum! Fue como una explosión de talento brutal, ¿no? Pero vamos, no pensamos en eso, perdón, al idear ya digo, esta especie de explosión de Germán, pero sí que hay un poco de pie forzado por la narración, claramente. Que críes muy bien a tus niños. Muchas gracias. Yo estoy en fase ya, abuelo. Esa es mejor porque los disfrutas, pero luego por la noche no los... Por eso te preguntaba que cuánto tiempo tiene la pequeña. La pequeña tiene 20 días hace hoy. Nació el 8M. El 8 de marzo. Te lo digo porque yo no tengo un nieto, bueno, el cuarto nieto es de enero, o sea, lo tengo también muy Reciente, recientito. ¿No? Y el segundo, porque tengo dos muy recientes, se están criando mucho mejor que el primero. Es que vamos espabilando y los malcriamos menos los padres. Bueno, me suena. Que lo disfrutes. Gracias. seguimos. Tere, Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, Tere. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente, un placer. Bueno, yo me lo he bebido el libro. Ay, qué bien. Lo he disfrutado. También me he sentido un poquito tristona muchas veces y has conseguido engañarme como lo decía antes Pepa. Yo pensé que Germán existía. De hecho, acabó el libro y hice lo mismo que Pepa. Fui a buscar a ver si había existido. Porque lo describes de tal forma que es como si formara parte de la verdadera historia de Federico, y me quedé con la intriga de saber si había existido o no. O sea, que eso, la verdad que lo has abordado. Y muchas gracias. Lo que quería preguntarte era sobre la relación entre Germán y Nestares. Es el tira y afloja que tienen ambos ahí de ahora me llevas por este camino, ahora no quiero, me sacas de la cárcel, me machacas en casa. Vale. Es una relación tormentosísima, como tormentosísima es la relación entre los perdedores y los ganadores en cualquier guerra. Yo lo que quise reflejar con esa relación es que si bien se odian, digamos desde un punto de vista en el sustrato, en la base ideológica se odian, las circunstancias les han hecho odiarse todavía más. Pero hay un momento que yo me gustaría hacer un día voy a coger el libro en formato electrónico y voy a buscar cuántas veces aparece en la novela la palabra concordia. Seguramente aparezca muchísimo. Porque yo recuerdo que Julián Marías, que es uno de mis maestros, decía que en el año 33 nadie pensaba que iba a haber una guerra. Pero en el año 35 ya se intuía que sí. ¿Por qué? Porque había discordia. Y él define discordia como el hecho de que no quieras vivir con tu vecino.
Y a mí eso me dejó marcado, ¿no? Por eso aparece tantas veces la palabra concordia, lo contrario, el hecho de querer vivir con tu vecino. ¿Por qué? Porque si bien estos dos personajes se odian, ya digo, desde el punto de vista, digamos, en la base, desde el punto de vista ideológico, llámalo como quieras, las circunstancias les hacen no solo tener que convivir, sino que salvarse la vida uno al otro. Y creo que la sociedad tiene algo de eso. Ahora estamos viviendo, desgraciadamente en Ucrania. Es muy fácil, en un momento además como este, donde los extremos tienen más voz que nunca, donde los lectores y los hombres de a pie tienen más a mano que nunca el leer solo noticias que sean una especie de sesgo de confirmación, es decir, que confirmen su ideología, que les digan lo que quieren escuchar. En un momento como este va a ser difícil salir de esta guerra. Yo he dicho en algún artículo ya que la paz esta va a ser igual de difícil que la paz de Versalles o igual de infructuosa, porque no aceptamos lo del otro. Es decir, o Putin es un cabronazo imperialista no sé qué, y el rusófilo de turno dirá que es que las democracias liberales son no sé qué, y no hay entendimiento entre ellos. Yo creo que toda sociedad, cuando hay un conflicto de este tipo, como fue el nuestro del año 36, tiene que entender que por mucho que odie el de al lado, se necesitan mutuamente. Se necesitan, es que es el verbo que quiero utilizar. Porque si no, no se va a avanzar. En el momento en que unos se sobrepongan a otros, con H, como diría Unamuno, unos y otros, en el momento en que uno se sobreponga, esta sociedad está perdida. Yo lo que intento reflejar en esta relación es esa. Si yo te odio, tú me odias, pero tú salvas a mi madre, yo salvo a tu padre. Yo salvo a tu padre. Y de alguna manera esa relación simbiótica fomenta la concordia, ¿no? El hecho de que quieras vivir con el de al lado. Y creo que vuelvo al tema de la Constitución del 78. Creo que tuvo algo de eso. Y fíjate, Alberti, por ejemplo, que es un personaje que aparece en la novela, a mí me parece que Alberti pierde mucha fuerza en el momento en el que se muestra político, dogmático. Yo, de hecho, en la novela, con algo de pena, lo caricaturizo un poco. En la novela... Sí, era eso a lo que te iba, porque es que a mí me ha pasado, yo tuve la suerte de ver a Alberti en un recital de poesía en el Patio Chico de Salamanca. Uh-huh. Y cuando he leído lo que comentabas de él, como que me ha producido un poquito de rechazo. Sí, es que es una caricatura de él, pero la escena es real, ¿eh? Él iba presumiendo a todo el mundo de ir a la Unión Soviética, de ser recibido por esto y por el otro, y bueno, y cuando empezó la guerra fue una caricatura de sí mismo, y las obras que hace durante la guerra son panfletos de lo más repugnante. Y para mí, un genio como él pierde muchísimo cuando se mete demasiado en política. Yo, fíjate, en el exilio diferencio entre dos tipos de poetas. El Alberti de turno, que se vuelve panfletario, y Cernuda, que en vez de dedicarle sus versos a la política, se dedica a él mismo. Ya los mejores versos de Cernuda de lejos son los del exilio, y me parece mucho más honesta la posición de Cernuda, dentro de que los dos están, desde luego, desafectos con el régimen y asqueados con la situación. Me parece mucho más honesta la posición de Cernuda. Ahora bien, Tere, el Alberti que tú conociste me parece un Alberti más interesante. El que en el año 78 baja de la mano de la pasionaria por el Congreso y decide que hay que votar a favor de lo que sea, aún conviviendo con el fraga de turno o el franquista de turno, me parece una posición ahí sí honesta. Pero el Alberti de la Guerra Civil es un mercachifle. Es un mercachifle. Y en la biografía de Lorca se avergüenza, o sea, en la biografía, perdón, de Gibson cuenta que Lorca siente algo de vergüenza hacia Alberti. Y es verdad, que ahí hay algo. Y es verdad que yo lo parodio un poco, lo reconozco, lo hiperbolizo, pero yo no comulgo mucho. Bueno, de hecho, el mejor Alberti es el Alberti muy previo a todo esto, el de Marinero en Tierra y todo eso, ¿no? Que tenía 20 años. Muchas gracias. No, gracias y mucho éxito. Gracias, mi amable.
¿Qué ha pasado? Espera, no se te ha oído. Gemma, Perdón, es que no había oído. No, es que no se ha oído. A ver. No me da por Vale, olvidar. Como un estornudo. A ver. es malo. Bueno, Carlos, me ha encantado y le he puesto, ya se lo dije a más de un amigo, como lectura obligatoria a mi hijo. Mi hijo la valoró por el peso, como valora la juventud de 15 años por el peso, y luego miró la letra y dijo, ah, bien. Así que creo que son 2 puntos a favor, y sobre todo yo ya le dije que la lectura era fluida, que era muy interesante y además le inicia dentro de lo que es la historia de Lorca. Yo tengo una pregunta. De toda la documentación, de todo lo que has encontrado y has investigado y descubierto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? De primeras, porque mi investigación, más allá de la bibliografía en la que me he empapado y con todos los aspectos de su biografía, temas digamos más académicos, ensayos y tal, me sorprenden 2 cosas. La primera es, bueno, ya lo he contado antes, un poco la labor humana esa que me contaban los Nestares del Federico, que se ponía a saltar cuando llegaba el Cristo en procesión, que estaba deseando ir a la matanza, cosas de estas, ¿no? Que parece que un semidios como él no practicó, y en el fondo pues es un ser humano como el que más, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es, a posteriori, ya sobrepasado esa sorpresa inicial, fue el hecho de que sin la participación de sus primos, familiares, etcétera, Lorca no hubiera muerto. Esto lo digo abiertamente, es decir, estoy seguro. En la novela cuento que él duda mucho entre irse, en julio del 36, él duda muchísimo entre quedarse en Madrid e irse a Granada, ¿no? Creo que él tenía un sentido premonitorio especial. La prueba es que leer su obra da escalofríos, encuentras alusiones que yo no sé, el destino no lo puedo entender, desde el teniente coronel de la Guardia Civil famoso del romancero gitano, que luego fue el que firma su sentencia, el teniente Castillo, perdón, el teniente Asenjo, hasta las 1000 reflexiones sobre su muerte, sobre cómo le van a matar, hay incluso una referencia a que lo van a fusilar. Bueno, ese sentido premonitorio yo creo en él, creo que lo tenía, y él sabía que algo iba a pasar. Nadie sabía si iban a ser un levantamiento como el de Miguel Primo de Rivera, de 4 días y un director fuera, o qué iba a pasar. Yo creo que la mayoría pensaba en esto primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, él decide irse a Granada como el que va a un lugar seguro, como el que va a un refugio, ¿no? Con el acicate, además, de que el 18 de julio es San Federico y era, por tanto, el santo, que en aquella época ya sabéis que se celebraba mucho, el santo suyo y de su padre, que invitaban a limonada, yo lo cuento en la novela, invitaban a limonada a toda la gente allí en la huerta y tal, ¿no? Bueno, a donde quiero llegar es que él pensaba que allí iba a estar seguro, pasara lo que pasara. Y de alguna manera era cierto. Las personas que están más directamente involucradas en su asesinato, más directamente los que firman y los que dan órdenes, ninguno es granadino. Está José Valdés, que era de Logroño, si no recuerdo mal. Está Ruiz Alonso, que no sé dónde era, pero no era granadino. Y está Queipo de Llano, que era sevillano, ¿no? Ninguno es granadino. En su tierra era una especie de gloria. Ahora bien, la familia está directamente involucrada, sobre todo los Roldán. Las investigaciones ya lo dejan manifiestamente claro. Ayudaron claramente a Ruiz Alonso, que es un poco el motor. Ruiz Alonso es el que se mueve políticamente para asesinarlo, para justiciarlo, pero no hubiera podido ser sin las habladurías de los Roldán. Los Roldán eran, insisto, primos suyos de la Vega. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, el padre de Federico era un terrateniente que tenía litigios
con la familia Roldán, les compró ellos tenían tierras relacionadas con el tabaco, la remolacha y tal, compraba las tierras de al lado para que no pudieran expandirse, este tipo de cosas muy provincianas, si se quiere, pero que en aquella época, pues bueno, eran movimientos económicos y políticos muy, muy grandes. El cuñado de Lorca además era socialista, el padre de Lorca era liberal, socialista también, más o menos. Los Roldán eran más conservadores. Bueno, esta familia es la que realmente da argumentos a Ruiz Alonso y demás, que no los conocen. Son gente que lleva 4 días en Granada para la detención. Y del pelotón de fusilamiento, que yo los retrato en la novela, con cierto asco, debo decir, hago mucha alusión a eso, a que hay muchos primos. Tres Castro, por ejemplo, estaba casado con una prima de Federico y es la parte de la familia que lo odia. Y eso realmente sorprende. Me has preguntado qué es lo que más me sorprendió. Me sorprendió muchísimo, pese a que no debería sorprendernos, porque en este sentido Federico fue uno más, por desgracia, de los que en la guerra civil fueron denunciados por un vecino, por un primo que te cae mal, por el hombre al que le quitaste una vez la novia, yo qué sé. Me sorprendió por lo cotidiano, pero por desgracia no porque fuera una excepción en aquella época, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que en la guerra civil casi todo eran envidias y rencillas cercanas, exacto. Yo creo que el más sorprendido debió de ser, por desgracia, Lorca, que iba a un sitio seguro y al final se encontró que allí estaba su destino. Sí, además Luis Rosales dice a menudo en numerosos libros y testimonios que ellos nunca pensaron que Lorca iba a morir, que lo fuesen a matar, nunca. Ni siquiera cuando lo escondieron en la calle Angulo, ni siquiera entonces pensaron que iba a morir. De hecho, él dice, si hubiéramos sabido que hubiéramos tenido la más mínima sospecha de que lo iban a asesinar, hubiéramos hecho otra cosa, ¿no? Podrían haberlo, por ejemplo, pasado al lado nacional, al lado republicano, que esto es algo que hacía Luis Rosales con bastante asiduidad, era peligroso, pero bueno, los dejaban en el frente, escondidos, y ellos pasaban por la Alpujarra. No sé, podrían haber hecho algo, pero nunca lo sospecharon. Nadie podía imaginárselo realmente. Nadie podía imaginarse que matasen a un era como una superestrella de fútbol hoy o algo así, no sé, porque en aquella época el teatro era lo mainstream, ¿no? Era como matar ahora, yo qué sé, a Penélope Cruz o algo así, ¿no? Era algo inimaginable. Entonces, bueno, el primer sorprendido es él. Yo creo que es un shock. Para la propaganda del régimen fue un torpedo en la línea de flotación, claramente. Y además es que es innecesario completamente. Es como matar a un... Esto lo dice Caballero y es un poco cursi, pero es como matar a un ruiseñor, ¿no? Matar a una cosa. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y felicidades, porque me ha encantado. Y Gracias, ahora mi hijo. Ya me contarás qué tal, a ver si le gusta. Pepa, tienes el mute, creo. Pepa, como la película que ganan los Oscar en Coda, hablo por gestos. Por favor. Natalia. Hola. Hola, Carlos, por aquí. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Nosotros nos conocíamos de tu anterior novela y la verdad es que lo que te cuentan los compañeros que se leyeron el anterior libro, yo he notado un cambio muy radical. Me ha encantado esta novela, he sufrido muchísimo, he llorado. Yo es que soy llorona ya por naturaleza. Y nada, porque aunque sabes el final, o sea, dices, si ya sé lo que va a pasar, pero es que lo dices, lo cuentas tan bien, es tan visual, es como diría mi amiga Belén, que anda por ahí, que también es muy radical, pero por Dios, vete,
que es que van a por ti. Me ha gustado mucho cómo nos vas llevando de un lado para otro, que si Madrid, que si Granada. Ese Nestares que le coges una manía horrorosa y luego pasa lo que pasa. Entonces te hace ver que muchas veces no es todo como te cuentan, ni todo es tan malo, ni todos somos tan buenos. Y la verdad es que me ha gustado mucho la forma de narrar esos capítulos cortos, no sé, muy educativa lo que te decía Gema. Me has hecho ver a un Lorca que desconocía y que seguramente vuelva a retomar porque tienes fragmentos ahí de sus obras que dices, jo, esto lo tenía yo ahí en la memoria, ahí escondido y me apetece muchísimo retomar otra vez y leer a Lorca. O sea que es un libro de 10, muy, muy recomendable, cortito, vamos, cortito, entiéndeme que con los tochos que estamos acostumbrados a leer, esto ha sido un soplo de buena literatura, de que no entras, qué necesidad tengo de que me estés contando Granada, que con las 4 pinceladas que das, estás en las huertas, estás en las calles de Madrid. Así que nada, te quiero felicitar y dar paso a mis compañeros y adelante. Y ahora con esa bebé Victoria, que es premonitorio de lo que te va a pasar con esta novela. Muchas gracias, mi amable. Venga, un beso enorme, Carlos. Un beso grande. Yoli. Carlos, un placer verte. Hola, Yolanda, ¿Qué tal? Qué alegría. Lo primero, enhorabuena por la Peque, enhorabuena por el libro. Antes de hacerte la pregunta, no sé si has tenido ocasión de leer un libro que se llama El caso Lorca, Fantasía de un misterio, en el que hace una labor realmente de investigación acerca del papel que tuvo la familia de Federico en la muerte y acerca de lo que pudo pasar con esos restos que la familia siempre se ha empeñado en no buscar y los motivos que llevan a ello. Creo que el libro tiene mucha tela que cortar. Pero quería preguntarte, porque en este libro, aparte del tema de las fincas, de las tierras y tal, dicen que el enconamiento de sus primos viene también por la obra de la casa de Bernarda Alba, porque se vieron reflejados en muchos aspectos de esa obra y digamos que se consideraban el hazmerreír de Granada. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo de las tierras, si lo había oído comentar, y esa era una primera cuestión que te quería plantear. Y la otra es sobre ese movimiento que hay de restaurar la leyenda negra de Nestares, que desde los años 80 hacia acá se viene tratando de restarle un poco de responsabilidad en la muerte de Federico. De que él en realidad sí, bueno, estaba al mando de lo que estaba, pero no tuvo una implicación directa. Entonces, bueno, van las dos cosas de una. Vale, con respecto al tema de Bernarda Alba, es evidente que bueno, el paralelismo con los Roldán es evidente. Ahora mismo no lo tengo delante, pero sí es verdad que los nombres son parecidos o similares, los parafrasea. El ambiente es el de La Asquerosa, o Valderrubio se llama ahora el pueblo, en aquella época La Asquerosa. Pepe el Romano se llamaba Pablo el Romaní, no sé qué, algo así, ¿no? Eran paralelismos de ese tipo, que es verdad. Ahora bien, yo la tesis de que tenga que ver con su muerte no la termino de comprar básicamente porque no estaba estrenada la obra. De hecho, en España no se estrena hasta sí, hasta los muy años adelante, 80. sí. Entonces, esa tesis no la compro. La tesis que sí compro de ese libro, o que ha sugerido el autor, que no recuerdo el nombre, no sé si es Caballero también o... Manuela y John. La tesis que sí compro, bueno, es una tesis que ya se viene dando desde hace tiempo y yo creo que es que quizá la familia sepa algo. Quizá la familia sepa algo de los restos. Porque, bueno, la familia de Federico estaba dividida en dos especies de facciones, ¿no?
Por un lado, su hermana Concha, que aparece mucho en el libro. Su hermana Concha era muy como él, muy como él. Los niños estos que se meten en el piano son luego además los sobrinos que más han tratado el legado de Federico y demás. Pero bueno, su hermana Concha, que fallece por desgracia en un accidente de tráfico en los años 50, y nos hemos perdido pues todo su testimonio, no habló nunca. Y su padre, que era un poco también el más, bueno, pues digamos que el talante más lorquiano, ¿no? En el sentido de parecidos a Federico. Sin embargo, la otra facción, el hermano mayor, la hermana mayor, la madre, tenían otro talante, más conservador, si se quiere, o más reservado. Cuando ellos se van a vivir a Estados Unidos, allí se colocan moderadamente bien, todos ellos tenían bastante cultura, eran gente muy, muy preparada. Y en los años 50 llegan a un acuerdo con el régimen de Franco, esto hay que decirlo abiertamente por mucha vergüenza que le pueda dar a la familia o a quien fuere, llegan a un acuerdo para editar sus obras, porque sabían que les iba a traer pingües beneficios. Y ellos nunca aceptaron ese trato, entre comillas, nunca lo airearon, por vergüenza, obviamente, y también un poco por el talante de los que quedaban vivos en aquella época. Y nadie nos dejará nunca será difícil dejar de pensar que no llegaran a alguna especie de acuerdo con respecto a los restos. Es difícil de pensar, ¿no? Porque gente además tan religiosa como lo era la madre de Federico, que no preguntara por los restos de Federico, que lo dejara pasar sin más, cuesta creerlo, ¿no? La tesis que se sostiene ahora, o la hipótesis que se sostiene ahora, es que bueno, pues que probablemente se llevaron los restos, eran muy fácilmente reconocibles. El cráneo de Federico tenía una forma muy especial, se sabe el cinturón que llevaba, que era también especial. Yo no descartaría que lo sacaran y, bueno, se dice que un párroco amigo de ellos en no sé qué pueblo de allí de La Vega lo pudo esconder y tal, pero que ahora en esa zona se ha construido no sé qué, bueno, no lo sé. Pero yo sí creo que esa tesis sí la compro, la de que pueden saber algo los familiares. Esto en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, Yoli, no recuerdo cuál era. Nestares, sobre la reivindicación de su figura. Bueno, yo, más que reivindicación, lo que quiero es... Bueno, reivindicación no, el blanquearla un poquito, el Sí. eliminarle cierta Sí. responsabilidad. Yo lo que creo es que la historia, Unamuno dice que hay bullangueros de la historia. Es decir, hay cosas que ocurren, que son las que de alguna manera van dejando el rastro de miga de pan de la historia, pues es la guerra del 36, el acuerdo del 78, el no sé qué, no sé cuánto, que son cosas que es verdad que van moldeando la historia y que están además trazadas con brocha gorda, ¿no? Y además es que es así, es decir, uno lee el 36 y se hace caso a la bullanga de la historia, como diría Unamuno, pues los fascistas o los franquistas o los nacionales malos, los republicanos buenos, unos se levantan contra un régimen democrático y tal, otros se intentan defender. Todo esto es cierto. Y en esta misma tesitura, Nestares es un malo de la historia, un malvado a ojos de la historia. Pues porque, insisto, se levanta contra una república legítima, bla, 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 bla. Todo esto es cierto. Y además yo, desde luego, no paso por alto todo esto. Es decir, el primer tipo que entra en una comisaría en Granada a requisar las armas es el capitán Nestares y como tal lo reflejo en la novela. Ahora bien, cuando él se da cuenta, esto lo cuentan los familiares y yo me lo creo, no tengo por qué dudar de ello, él pensaba que iba a ser un levantamiento corto, él no creía en la república, no creía, como mucha gente en ese momento, no creía en cómo se habían llevado las cosas. No hay que olvidar que la república pues, tuvo muchos errores y él no creía en esa república. Era republicano, pero no creía en el régimen político de esa república, ¿no? Entonces,
bueno, él pensaba que se iba a formar una especie de directorio, como he dicho antes, que iban a ser unos 2-3 días donde depondrían a Azaña, pondrían a Mola o a Sanjurjo o a quien fuere, y ya está. Y se restablecería el orden, ¿no? que dirían ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando se cruza una determinada línea, que ahora lo estamos viendo en Ucrania, cuando ya todo no es tan rápido como dictan los planes y se cruza una determinada línea, y ya vale la sinrazón por la sinrazón, aquí ya empieza a valernos de poco la bullanga de la historia, ¿no? La brocha gorda. Y entonces, claro, cuando yo empiezo a acercarme a la figura de Nestares y ellos me cuentan, por ejemplo, el caso de los protegidos, perdón, que yo les doy mucha importancia en la novela, ¿no? Los protegidos de Nestares, que son, bueno, son historias Vox Populi en Granada. Él intentó salvar a gente republicana por centenares y, por desgracia, no lo consiguió, lo cual habla mucho del escaso poder de maniobra o margen de maniobra que tenía este hombre, ¿no? Entonces yo no te voy a decir que empatice con Nestares, porque vuelvo a insistir en que yo veo su lado oscuro, pero también empiezo a percibir el lado no tan oscuro, empieza a blanquear su lado oscuro, ¿no? Por seguir con tu mismo verbo. Me doy cuenta no solo de que he intentado salvar a estos republicanos, sino que además los fusilados a él le vienen dados. Él no fusila ni a una sola persona durante la guerra civil. Todo le viene desde el gobierno civil, desde la parte de José Valdés, ¿no? Y él tiene que asumirlo. Mientras él está pegando tiros en el frente, tiene que asumir que vengan a matarle a gente a su colonia. Y digo matarle, y utilizo el pronombre reflexivo, porque esos muertos los lleva él encima. De hecho, ahora con esto de internet y tal parece increíble, pero en aquella época le mataban a 5 tíos y no sabían ni quiénes eran. Empieza a hacer una especie de censo sobre, esto me lo han contado la familia y me lo creo, además tienen documentos. Empieza a hacer una especie de censo de a quién están matando, pregunta sus nombres, pregunta el nombre de los familiares, les guarda las pertenencias, el reloj, y empieza a hacer como una especie de caja fuerte para... O sea, y empiezo a darme cuenta de esa especie de dualidad que debieron sentir tantos en la guerra. Y aquí ya me da igual si nacionales, republicanos o lo que sea. Y luego después en la posguerra, cómo intenta salvar, que esto también lo cuento, el órgano oficial de la Falange para la beneficencia, y es el mismo el que la mujer de Nestares, que yo hablo mucho de ella, mamá Carmen, la llaman los chicos, da todo su patrimonio, todo a obras de caridad. Eso que es muy católico, muy cristiano, si se quiere. Dicho en el buen sentido, ¿eh? Y entonces yo me di cuenta de que, mira, a mí me gustaría que el que lea esta novela dude. A mí no me gustan las novelas que te dejan que te alimentan el dogma, eso que hablábamos antes, ¿no? Que confirmen lo que tú necesitas escuchar, ¿no? Y que te digan, no, Nestares era un cabronazo porque fue nacional o lo que sea, me da igual. No quiero eso. Yo lo que me interesa es que el lector dude, porque es la única manera de avanzar. Si refuerzas el dogma, mal vamos. Y es que la realidad es que cuando acercas el prisma, todas las historias de la guerra civil o la gran mayoría, es verdad que hay muchos inocentes, veas el caso de Lorca, pero todos los que cogieron un fusil y se fueron al frente, que muchos eran chavales de 18 o 20 años, muchos llevan este tipo de dilemas, y da igual si eran nacionales o republicanos, da igual, eso era lo de menos. Llevan este tipo de dramas, muchas veces dramas personales como el de Nestares. Muchas veces este tipo de conflictos hace que afloren y que se comporten de una manera que no deben. O antes hemos hablado de Delibes, ¿no? Delibes tiene una novela donde él cuenta cómo se va a matar a gente en un barco, porque lo hizo él de verdad. Con los nacionales, por cierto, cosa que la historia no ha tratado tan mal como gente como Nestares, ¿no? Delibes es bueno, ¿no? La historia lo ha decidido así. Pero Nestares se enroló en un barco, perdón, Delibes se enroló en un barco para pegar tiros. ¿Por qué? No lo sabe. No es capaz de dirimir racionalmente por qué lo hizo.
Bueno, pues a mí estas ambigüedades me parecen muy, muy jugosas y ya digo que yo lo hablé con Miriam el día que ideábamos un poco la novela. Yo no iba a hacer una novela dogmática donde estuviera muy claro el bueno y muy claro el malo. No podía hacerlo, porque no creo en ello, porque no creo que todo el mundo sea bueno o malo con brocha gorda, sino que hay grises, ¿no? Pues a mí me ha encantado. Y sabes que un episodio nacional me gustó mucho, que procuré comprarla, regalarla y contarlo a los cuatro vientos, y creo que en este caso me va a pasar lo mismo. O sea que enhorabuena, Carlos, por todo. Y bueno, para el siguiente, pues no sé, otro escritor. Lo mismo encuentras ahí una fase negra o algo así, y oye, nos sorprendes. Podría ser muy interesante, ¿no? Veremos, a ver cómo... Esto ya sabéis que, como os decía antes, que un día de repente se colocan las piezas. Así que muchas gracias, Yoli. Mil gracias. María José Vela. Hola, Carlos. Estoy por aquí. Hola, a ver que te vea. ¿Dónde Aquí, estás? aquí. Ah, hola. La guapa, sí, la guapa. Mejorando lo presente. Bueno, a mí me ha encantado la novela, pero ya hemos hablado mucho de historia con mayúscula y yo quiero hablar de la historia con minúscula. Rafael. Me ha encantado, me parece un personaje, o sea, y la historia... Espera, ¿se puede decir esto sin hacer spoiler? Bueno, la historia de Rafael y de Germán es tan bonita que, no sé, cuéntanos de dónde salió o cómo, o en quién te inspiraste o no sé. No es tanto una inspiración, pero debo confesar que de alguna manera me pellizcó mucho la figura de Rafael Rapún, que yo lo cito de manera un poco somera en la novela porque fue uno de los últimos amores de Federico, su secretario en la barraca y demás, cuyo final fue trágico, el final de Rafael Rapún. Dicen que, agobiado y angustiado por la muerte de Lorca, decide enrolarse en el ejército republicano y se va al frente por Cantabria, por ahí, no sé exactamente dónde, en Torrelavega, por ahí, no lo recuerdo ahora. Y entonces un día estaba en primera línea del frente y decidió dejar la primera línea y tirarse, ¿no?, como en las películas, contra la línea enemiga, y fue tiroteado y asesinado, ¿no? Rafael Rapún, de ahí viene además el nombre de Rafael, que tiene... Todos los nombres suelen tener algún sentido en mis novelas, en los ficticios, y en este caso tiene que ver con esta figura de Rafael Rapún. Y cuando lo moldeaba, cuando moldeaba su personalidad, yo quería que fuese un personaje en ese sentido antitético con respecto a Germán, en cuanto a que tuviera convicciones políticas claras. De ahí el tema, bueno, pues no quiero hacer muchos spoilers, pero bueno, el hecho de que de alguna manera pues él esté comprometido con la propaganda esta subversiva del partido y demás, ¿no? Y encontré un poco ese acicate en Rafael Rapún, el último novio de Lorca, y como Germán de alguna manera es un trasunto de Lorca, un reflejo de Lorca, pues que menos que su pareja también lo sea de Rafael, ¿no? De Rafael Rapún. RR, como lo llamaba Lorca. Así que de ahí nace un poco, sí. Y Marianela, que me ha parecido otro personaje brutal. Pues Marianela es un homenaje a lo que para mí mejor hizo la República. Ya he dicho antes que creo que tuvo muchos errores, pero sin lugar a dudas, su mayor acierto fue el tratamiento de la educación. En un estado donde la educación dependía de 4 curas, dicho con cierto cariño también, porque por ejemplo Unamuno habla bien de aquella formación en parte también, pero bueno, era una educación muy pues del siglo XIX o para atrás, si me apuras,
que esta gente llegase, construyese no sé cuántas mil escuelas, que pusiera en marcha, de esto aparece muchas veces en la novela, ¿no? Pusiera en marcha las misiones pedagógicas, algo tan simple como llegar a un pueblo, esto tiene mucho eco, ya digo, en la novela, llegar a un pueblo, representar. Antes hablaba, no sé quién ha sido, alguien ha dicho, entran ganas de leer a Lorca o tal, ¿no? Ellos llevaban a los clásicos de entonces, a los del Siglo de Oro, a Lope, a Calderón, a tal, los llevaban a los pueblos, los representaban. Hay fotos en internet de cómo representaban a veces con, bueno, con paisajes, con decorados y tal muy casi surrealistas, pero adaptaban estas obras, ¿no? La vida es sueño, tal, y aparecía Segismundo con una coleta y el rey Basilio con no sé qué, ¿no? Y en un mundo tan globalizado como este es difícil de creer, pero esa gente no había nunca escuchado hablar de Lope, de Calderón o de los dilemas que hay en Fuentovejuna o en La vida es sueño, ¿no? No lo sabían. La primera vez que lo escuchan es a manos de un grupo de chavales que además entretienen, que además lo adaptan para que ellos lo entiendan y que además cuando se largan, esto me hace mucha gracia, pero es que me parece mágico, dejan un gramófono donde ponen un disco, ¿no? Y de repente suena música, la música allí, más allá de los 4 orquestas que iban en verano, nadie tenía acceso a ella, ¿no? Pues Marianela es un homenaje a eso, en fin, ¿no? a toda a ese gusto por la educación que demostró la República. Pues enhorabuena, Carlos, por la novela y que tengas mucha suerte. Muchas gracias, María José. Ahora vamos a hacer lo que llamamos la foto de grupo, que ya que no estamos ahí, pues es una captura de pantalla todos con el grupo, Carlos. Vale. Tú también, ¿eh? Yo el libro lo tengo por aquí, si no... Busca. A ver, voy a por él. Igual no se la manda la editora o algo, esas cosas pasan. Hola, Desi. He oído hola por los labios, pero no te oigo. No se oye nada. Estás silenciada. Tú misma. Ya estoy aquí. Dale. A ver, que tenéis mucha práctica. Sí, ¿no? Debe ser. Otra. Ya está. Bueno, seguimos. Belén. Lo primero, disculpadme, pero no hemos estado en wifi. Estoy sola en casa y no tengo casa. ¿Qué más se te escucha, Belén? No sé si no soy se yo. te oye, cariño, no se te oye. Muy mal. Sí, sí, Belén. A ver, ahora mejor. Ahora mejor. Si te estás quieta, sí. Sí, es al moverte, es al moverte. ¿Así mejor? ¿Se me oye? Sí. Mejor. Vale, es que estoy con el móvil porque nos hemos quedado sin wifi, estoy con los datos, no sé qué es lo que ha pasado. Me disculpo por llegar tarde, que estaba, pero bueno, la tecnología que a veces... bueno, tú eres nuevo para mí, igual que yo lo soy para ti. Me ha sorprendido mucho lo de que sean siempre los autores los protagonistas de tus novelas. Y lo que me ha gustado mucho, bueno, es que has ido respondiendo tú según contestabas, es que a pesar de todo, a mí me ha parecido que tu novela es optimista. Entendiendo como, esto lo he entendido yo, ¿no? Como que a pesar de todo lo que pasa, con sus luces y sus sombras, la cultura sigue. Porque, bueno, luego se estrena Un poeta en Nueva York, sigue con nosotros. Y entonces, bueno, pues, y que lo haces además a través de esos, yo lo siento así, de esos capítulos cortos, de que está todo hecho con un mimo exquisito, súper cuidado, con una melancolía, pero que no te lleva a la tristeza, aunque Natalia decía que ella sí, pues a mí, fíjate que no. Entonces, bueno, a mí me ha dado como
me ha puesto contenta. A lo mejor suena un poquito raro, dirán, pues esta mujer es un poquito para allá. Quería saber si realmente esa impresión que yo he tenido es así o no. Es que me ha pillado a mí como feliz, como una perdiz y me lo he compuesto yo sola. Yo siempre digo que el libro es de cada uno y puede transmitir cosas que al autor no. Yo creo que el libro es de cada uno y tiene la potestad de llorar, reír o tirarlo por la ventana o lo que él quiera, porque es suyo, es su historia y la percibe como quiere. Pero yo aquí, ay, perdón. Yo aquí, Belén, coincido contigo realmente, o por lo menos con la intención que yo quería transmitir. Y es un mensaje optimista. De hecho, cuando yo... Belén, porfa, apaga el micrófono porque se oye ruido. Hay ruido. Ya. Ahora. Decía que yo cuando siempre hago un esquemita al empezar una novela y en un primer momento solo iba a tener como dos partes, ¿no? Guerra y paz. Que no eran tanto guerra y paz desde el punto de vista histórico cuanto desde el punto de vista, digamos, personal de cada personaje. Pero decidí incluir una parte llamada la muerte porque quería transmitir un mensaje optimista. Sí, es que es exactamente así, Belén. O sea, quería transmitir que es verdad que el episodio es trágico, malhadado, como decía Óscar antes, una de las grandes vergüenzas de la historia de este país, como decía antes, de la bullanga está la historia. Pero lo que queda después de eso es infinitamente superior. El legado que él nos deja está muy por encima de todo eso. Yo digo, lo he dicho al principio, ¿no? Que él traspasa la categoría de lo humano para entrar en el mito. El otro día escuchaba a Gibson que decía que ya no sé cuánta gente ha representado a Lorca como persona, ya no hablemos de sus personajes. Yo he dicho que habrá seguramente un Lorca mujer el día de mañana, un Lorca machista, un Lorca feminista, un Lorca no sé qué, porque ya es un mito, se adaptará a lo que haya que transmitir, ¿no? Además es un mito muy reconocible, uno cuando piensa en este de poder de la tierra, de lo de abajo, de los desfavorecidos, de tal, uno piensa rápido en Lorca, ¿no? Y la realidad es que nadie sabe cómo ha muerto Homero, nadie sabe si lo mataron en una guerra civil y si sus restos nunca se encontraron. No. Pero la Ilíada y la Odisea estarán hasta que quede alguien en pie aquí, ese mito estará vivo, ¿no? Entonces, el mensaje es optimista por cuanto intenta transmitir que sí, que es una desgracia, pero que nos queda lo más importante de él, que es su legado, ¿no? Y en ese sentido creo que sí tiene un punto optimista y además, bueno, lo refleja también el propio Germán, ¿no? Te está diciendo gracias. Ah, Ya, vale. gracias a ti, Belén. Un abrazo. Estefanía. Hola Carlos, buenas tardes. A ver que no te veo. Aquí. Ya nos conocemos. La otra guapa. La otra guapa. Ya nos conocemos de la anterior novela. Esta me ha gustado mucho, 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 mucho. Tenemos aquí a Germán Monteverde, que nos ha engañado muchísimo. Entonces, tenemos la parte ficticia, que es la de la historia de Germán y la historia de Federico. Bueno, como ya mis compañeros te han hecho 8.000 preguntas, ¿con qué parte te has divertido más? Porque bueno, la parte de la historia con el tema de la documentación, no cabe duda que ha tenido que ser extrema, pero a la hora de crear tú a este Germán, cuéntanos. A mí me ha divertido más, no sé si el verbo es divertir, pero cogía con más ganas cuando escribía a propósito de los años 30 o de esos años previos a la guerra, ¿no? Porque, bueno, esto era algo que yo tuve muy claro con esa especie de revelación y es, tengo que representar
dos elementos contextuales contrapuestos. Por un lado, esa especie de, para mí, ya lo he dicho muchas veces, la edad de oro de la literatura española, incluso por encima del barroco, que es esos primeros 36 años de siglo, contra esa época de silencio de la Semana Santa y de los años 40. Digo de la Semana Santa porque hablándolo con los Nestares me decían, no, es que Pepe Nestares tenía que cuidar de que hubiera silencio en las calles en Semana Santa. Estaba prohibido hablar. No lo sabía esto. No permitían hablar en la calle en Semana Santa. En fin, cuento esto porque son dos elementos, ya digo, contextuales completamente distintos. Por un lado, esa playa de intelectual de los años 30, primeros años 30, contra la época gris y oscura de la posguerra, ¿no? Y yo reconozco que cuando tenía que escribir sobre todo lo que pasaba en los años 30, con algo también de nostalgia, pero con mucha pasión, me encanta, porque además es que si lo pensamos fríamente, pues el mejor pintor del siglo XX universal es Picasso, Dalí, Ortega, que si se piensa en español, no sé quién dijo esta frase, pero si se piensa en español es gracias a él, Unamuno, la Sin Sombrero, yo qué sé, María Moliner, que fíjate, la semántica, que no era algo que... no sé, en fin, una playa de estrellas semejante, yo necesitaba eso, hacerlo bullir, ¿no? Y ahí reconozco que ahí me siento muy cómodo cada vez que tenía que escribir, porque no fueron, o sea, no escribí las dos líneas por separado, sino que las iba mezclando, y en los días que decía, venga, pues hoy voy a reflejar a Federico en no sé dónde, tal, me divertía muchísimo. Pues se nota en la novela porque a nosotros nos lo has hecho pasar pipa, ¿eh? Así que enhorabuena y mucho éxito. Gracias, Estefanía. Muchas gracias. Ana. Hola, Carlos. Hola, Buenas tardes. ¿Qué tal? Nada, encantada de volver a leer una novela tuya. Disfrutaba muchísimo a Galdós y a Emilia en tu episodio nacional y aquí, bueno, pues nos has hecho disfrutar de Lorca. Yo te voy a ser sincera y un poco al hilo de lo que nos has estado contando esta tarde. Te sigo desde hace mucho tiempo en tus artículos de Zenda y en Twitter, digamos porque me encanta porque eres de una claridad absoluta y de un sentido común palmario, ¿no? Cosa que hace falta últimamente bastante por las redes. Yo te agradezco infinito con este libro porque me has vuelto a redescubrir a Federico, porque me lo has puesto otra vez, me lo has gustado pintar como un ser humano, con sus luces, con sus sombras y con todo el entorno también lleno de luces y sombras que siempre ha rodeado. Yo sinceramente hace tiempo que dije que no volvía a leer nada que tuviera que ver con la guerra civil o fabulaciones sobre la guerra civil, porque estoy hasta en narices, como digo, que me roben personajes tanto literarios como pintores, como cineastas, porque les pongan sellos ideológicos, me da igual del signo que sea, sino se los plantan, se apoderan del personaje y el resto al final pues terminamos un poco jurando, odiando lo que nos ha hecho siempre felices. Y con Federico, para mí en este libro me lo has vuelto a dar, me lo has vuelto a regalar, me has devuelto al ser humano que admiraba, a ese creador universal, inaccesible, que nunca morirá, y por eso te doy muchísimas gracias. Me ha parecido un libro que se lee en un pispás, o sea, es tan ligero de leer, das tantísima documentación que de verdad te felicito total y absolutamente. Y quiero que me digas, si se puede, si el próximo libro también va a ser una fabulación sobre un personaje literario o vas a cambiar de arte, vas a cambiar de musa. Bueno, antes de nada, déjame, primero darte las gracias también por el seguimiento en artículos y demás. Si me sigues ya sabrás que el talante ese de intentar despojar a los autores del panfleteo es un afán que llevo encima siempre, porque además apropiarse de Machado, de Miguel Hernández, de Leopoldo Panero, de Rosales o de quien sea, es una infamia en aras de la cultura, que es universal. Y en cuanto al futuro, no lo sé.
sinceramente. Yo creo que no lo dejaré. Seguro que habrá más historias que se me ocurran en torno a este tipo de personajes, digamos, clásicos, porque porque es lo que más leo y creo además en eso de esa labor un poco de acercarlos. Igual es algo un poco inocente, pero sí creo que es una manera de acercarlos interesante y seguro que alguna historia se me ocurre con alguno y si Miriam me la quiere publicar, pues a lo mejor, vamos, seguro que la sabrá, pero no sé cuándo ni si será la próxima. O sea, no hay nada sobre negro sobre blanco, eso es cierto también. Pues nada, pues de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias por devolverme a Federico y también enhorabuena por la nueva peque de la familia. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Ana. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Que aunque no lo parezca, ya llevamos así como hora y media, pero es que escucharte se nos va, Soy el muy tiempo y no nos pesado. enteramos. Fer, ¿le quieres preguntar algo? Aunque creo que te ha entrevistado y ya le conoces, Fernando. Sí, estás con el mute. El micrófono. Ya. Sí, bueno, vamos, en un principio tuvimos una entrevista la semana pasada un poquito pasada por el filtro de una manifestación que pasó por delante. Es verdad, sí, cierto. Pero vamos, yo quedé encantado y a lo mejor si acaso preguntarte si el grado de responsabilidad que tenías durante la escritura de la novela. Si te podía la presión o tenías cierta presión por los personajes, porque claro, estamos hablando de que se te va a juzgar por una parte y por otra. Bueno, responsabilidad de alguna manera siempre existe, novela o en artículos o tal, siempre intento vamos, tener presente esa responsabilidad, pero es que creo mucho en el mensaje que transmito, o sea, me lo creo de verdad. Entonces, en ese sentido ya digo que estoy muy satisfecho. Yo, cuando decían, no sé quién ha sido hace unos minutos, creo que ha sido Ana, que descreía un poco de las novelas sobre la guerra civil. Yo creo que hay varios tratamientos, se puede hacer de muchas maneras y estoy pensando ahora, por ejemplo, en Soldados de Salamina, ¿no? Como el mensaje ese conciliador que transmite Cercas y tal. Yo quería transmitir ese talante conciliador, así que, bueno, responsabilidad sí, pero a la vez creo en el mensaje y gusto por el mensaje, vaya. Pues yo decirte que, bueno, que creo que la figura de Federico está viva, pero que, bueno, que una novela como la tuya hace que esté mucho más viva y que esté presente. Muchas gracias. Pues la verdad que no se puede decir, poco se puede decir más bonito que eso, que mantener vivo el legado de Lorca, que bueno, que no necesita ninguna novela que lo glose, pero no es casualidad que se publique mucho sobre él, ¿no? Porque es un personaje mágico. Bueno, pues ha sido un placer, Carlos. Nos hubiera gustado presencial como la última vez, pero bueno, también entiendo que tienes que estar ahí. Sí, yo estoy ahora... Por eso. Entonces, bueno, seguro que te vemos luego en la feria, Sí, en algún momento, sí. y nos encantará. Bueno, yo por último decirte que, como bien dice un autor también muy querido por nosotros, que es Luis García Jambrina, que una novela, para que sea una buena novela, tiene que tener las 3 E. Esto no lo digo muchas veces, ¿eh? Tiene que, las 3 E, entretener, enseñar y emocionar. Y la tuya lo tiene y con creces. O sea que, pues, chapó
y enhorabuena. Qué bonito, Pepa, muchas gracias. Muchas Las gracias a todos. reseñas, como yo sé que solo tienes Twitter, pero pondré un enlace en la página del Club de Lectura, porque la mayoría las hacen en Instagram. Entonces, si tú pinchas el enlace, aunque no seas de Instagram, yo creo que las puedes ver, ¿vale? Ujú, O vale. sea, que más que nada y si no, pues hazte un Instagram, aunque sea solamente para ver, para cotillear. No, Con yo otro creo, nombre. yo creo que sí que las puedo ver, porque de hecho, bueno, cuando alguien sube algo a Twitter y enlaza su Instagram y tal, yo Bueno, por eso, clico y lo que yo veo. creo que sí se abre, aunque no seas de Instagram. Ujú. Pues lo dicho, enhorabuena. Gracias, muchas gracias a vosotros. A por la siguiente que estamos esperando, que ya sabes que aquí eres muy querido. Muchas gracias, Pepa, y muchas gracias a todos. Es un Nada. placer siempre estar con vosotros, y como bien dice Pepa, a ver si la próxima vez nos podemos abrazar y firmar y ver. Y Sí, todas esas no, si cosas. a la feria, La feria cuenta seguro. con La que feria, allí la vamos. feria. Allí nos veremos, seguro O sea que sí. que un abrazo, un beso. Enhorabuena, muy fuerte. Carlos. Gracias. Y hasta pronto. Gracias, Adiós, gracias Carlos. Miriam. Y gracias. Adiós, Gracias, adiós, sí, Miriam. Miriam, un beso. Chao, Chao. 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 Qué bonito.